Bueno, eh, perdón, aquí estábamos Conversando. con Carmina compartiendo varios temas después después de la otra entrevista, pero ya estamos con el fiscal contra la corrupción, el licenciado Estuardo Campo, a quien le damos la bienvenida y con quien vamos a hablar del tema del libramiento de Chimaltenango. Licenciado Campo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mariano, Carmina, un placer estar nuevamente con ustedes y muchísimas gracias por darnos el espacio y la cobertura en todos los casos que presentamos. No, usted, señor fiscal, gracias por acompañarnos. Bueno, iniciamos cediéndole el espacio para que nos cuente qué fue la acción, qué fue la actividad que tuvieron hoy al presentar esta acusación y específicamente cuáles son los delitos que se le imputan a los señalados. Claro, Mariano, con muchísimo gusto. Recordemos que el día 16 de octubre del año 2020 fueron vinculadas a proceso penal 14 personas. Voy a destacar dentro de este grupo de personas a los dos representantes legales de las entidades mercantiles vinculadas con actos de corrupción dentro del proceso de ejecución o de construcción del libramiento de la cabecera departamental de Chimaltenango. Y me refiero al vicepresidente del Consejo de Administración de Constructora Nacional Sociedad Anónima, el ingeniero Jorge Alfredo Tejada Argueta, así como al administrador único y representante legal de Renova Ingenieros Sociedad Anónima, el señor Carlos Enrique Figueroa Rabanales. A estas dos personas la Fiscalía les ha acusado formalmente por el delito de fraude, mientras que al grupo de 11 personas particulares que de alguna forma estafaron al Estado de Guatemala al agenciarse de forma ilegítima de recursos públicos por la supuesta venta de terrenos, sobre los cuales estas personas no tenían derecho alguno, a ellos se les ha acusado ante su posible participación en los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos. Desde ese punto de vista, en horas de la mañana nos hicimos presentes ante el juzgado primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, con competencia para conocer procesos de mayor riesgo, grupo C, que debemos recordar es el órgano jurisdiccional que con fecha 28 de diciembre fue designado por parte de la Cámara Penal para continuar conociendo de este proceso con el cometido de poder realizar la entrega del acto conclusivo por medio del cual formulamos o formalizamos la acusación en contra de estas 14 personas y efectuamos el requerimiento para que en su oportunidad se dicte el auto de apertura a juicio, habiendo acompañado 155 medios de investigación, dentro de los cuales se destacan auditorías, dos auditorías específicamente presentadas por la Contraloría General de Cuentas, dos auditorías tributarias elaboradas por personal de la Superintendencia de Administración Tributaria, un análisis contable financiero, peritaje del INASIF y un cúmulo de medios de convicción que estamos seguros nos permitirá en su momento que el presente caso se abra a un debate oral y público. Señor fiscal, ¿se pidió alguna medida contra estas personas o solamente ser ligadas al proceso? Bueno, Carmina, efectivamente, con fecha 16 de octubre del año 2020, como reitero, se dictó el auto de procesamiento en contra de estas personas. 12 de ellas fueron enviadas a prisión preventiva, mientras que dos personas, específicamente los representantes legales de CONASA y de Renova, fueron beneficiadas, o fueron beneficiados, mejor dicho, por el juez Maynor Moto, pese a que la Fiscalía contra la Corrupción solicitó que se dictara auto de prisión preventiva en contra de dichos personeros de estas entidades. El día de hoy, pues hemos formulado el acto conclusivo. Debe llevarse a cabo una audiencia correspondiente a la etapa intermedia del proceso penal, la cual tiene por objeto, en todo caso, que la juez titular del órgano jurisdiccional que conocerá a partir de la presente fecha del caso pueda evaluar si existe fundamento serio para que este grupo de 14 personas puedan enfrentar debate oral y público. Sin embargo, Carmina, Mariano, quiero recalcar
que esta es una primera fase de esta investigación, la hemos denominado primera fase, etapa 1, puesto que también están pendientes las 16 personas que fueron favorecidas por el juez Maynor Moto Morataya con un auto de falta de mérito el día 16 de octubre del año 2020. Esta resolución judicial fue inmediatamente apelada por parte de la Fiscalía. Sin embargo, el día de hoy, cuando me apersoné ante la sede del juzgado de mayor riesgo Grupo C, con el cometido de formular o de presentar el acto conclusivo, me fue informado por parte de el personal del órgano jurisdiccional que aún no había sido recibido formalmente el proceso, puesto que existían algunas inconsistencias dentro de la actuación del juzgado tercero de primera instancia penal a cargo del juez Maynor Moto, y dentro de estas se destaca que en apariencia no se le habría dado el trámite debido al recurso de apelación que oportunamente fue presentado por el Ministerio Público. Fiscal Campo, lo más notorio del caso del libramiento de Chimaltenango es la aparente mala construcción, deficiencias de infraestructura, estructurales, los derrumbes, las inundaciones en algunos tramos. Pero cuando uno lo escucha a usted y los peritajes, los dictámenes, los informes que ya involucran a SAT, a la IBE, en fin, a otras entidades, hace suponer que eso que es visible para la ciudadanía y que molesta tanto y que tiene tan indignado es que hay cosas que sucedieron y que ustedes descubrieron o identificaron que todavía no se conoce tanto. ¿Podría ampliarnos un poco? Porque, insisto, uno hubiera pensado de que toda su investigación era porque la obra estaba mal hecha, punto. Y que por lo tanto habría que sancionar a los responsables de esta. Pero, por favor, ¿podría usted ampliar qué otras cosas identificaron y que pueden evidenciar que hubo otro tipo de delitos más que esa mala obra? Muchas gracias por esta pregunta, Mariano, porque me permitirá poder profundizar un poco en relación a las diferentes anomalías que fueron detectadas por parte de la Fiscalía. Efectivamente, la investigación inicia cuando se tienen noticias a través de medios de comunicación de los derrumbes que se estaban presentando dentro del libramiento de Chimaltenango, aproximadamente entre el 28 y 29 de septiembre del año 2019. Al profundizar en la investigación, Carmina, Mariano y a los televidentes de Canal Antigua, es importante hacer de su conocimiento que pudimos descubrir que este proceso que inicia prácticamente en su etapa de planificación durante los años 2013 y 2014, cuando se encontraba en funciones como ministro de Comunicaciones el señor Alejandro Sinibaldi, le fue adjudicado a la constructora nacional Sociedad Anónima CONASA el contrato inicial aproximadamente se estimaba en un valor de 312 millones de quetzales. Sin embargo, a través de una serie de documentos de cambio y a través de la suscripción, inclusive de un contrato modificatorio, de un contrato ampliatorio, este monto inicial de los 312 millones llega a superar aproximadamente los 450 millones de quetzales. La ley de contrataciones del Estado establece como un límite máximo para las modificaciones o incrementos contractuales el 40% adicional al monto que fue adjudicado o que en todo caso se encuentra consignado en el contrato que primariamente se suscribe. Es decir, el 40% es el límite máximo para poder realizar este tipo de modificaciones. Este límite, en el presente caso, fue rebasado por parte de la Dirección General de Caminos y, derivado de ello, era imposible que Constructora Nacional Sociedad Anónima pudiese culminar los trabajos de construcción de libramiento. Estaba pendiente al año 2018 la construcción de 2.3 kilómetros de carretera. Y básicamente estaban pendientes porque dentro de las diferentes modificaciones que se hicieron al contrato, se decrementaron algunos renglones de trabajo, se incrementaron otros,
puesto que uno de los hallazgos dentro de la investigación es que el Estado, a través de la Dirección General de Caminos y de acuerdo a la tesis que manejamos de forma ilegal, delegó funciones públicas en CONASA para la adquisición de terrenos. Pero ante esta situación se ve la unidad ejecutora en la necesidad de promover una nueva licitación pública nacional y en este nuevo evento de contratación, Constructora Nacional Sociedad Anónima se encontraba legalmente imposibilitada de poder ofertar, de poder participar. ¿Y por qué? Porque meses atrás, específicamente en el año 2017, dos de sus más altos ejecutivos, accionistas, representantes legales, miembros de su consejo de administración, y me refiero a los ingenieros Juan Luis Tejada Argueta y Álvaro Mayorga Girón, habían sido sentenciados en la vía del procedimiento abreviado en un proceso penal que se promovió ante un juzgado de mayor riesgo y el cual se denomina o se conoce como el caso Construcción y Corrupción. Y esta situación, de acuerdo a las nuevas bases de la licitación pública, impedía que CONASA pudiese participar en el evento. Y desde ese punto de vista, se busca a otra empresa, en este caso Renova Ingenieros, Sociedad Anónima, para que concurse, para que dé la cara. Sin embargo, el verdadero beneficiado o beneficiario en este caso con la adjudicación continuó siendo Constructora Nacional Sociedad Anónima, puesto que a través del análisis de transacciones financieras pudimos establecer que prácticamente el 98.46% de los más de 90 millones de quetzales que el Estado paga a Renova fueron trasladados hacia las cuentas bancarias de CONASA. Sin embargo, dentro de las principales irregularidades que fueron descubiertas por parte de la Fiscalía durante el proceso de investigación, básicamente consisten en que Renova Ingenieros S.A. no estaba inscrita ante el registro de precalificados de obras que funcionaba adscrito al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, incumple con una serie de requisitos fundamentales para su participación, utiliza una constancia falsa de inscripción ante el registro de precalificados y todos estos artificios que básicamente son utilizados para defraudar al Estado redundan en una adjudicación fraudulenta que se realiza en favor de Renova Ingenieros S.A., pero que quien se encontraba atrás de esta entidad mercantil o quien se beneficiaría con este nuevo evento o este nuevo contrato, finalmente sería la misma Constructora Nacional Sociedad Anónima. Aparte de ello, se pudo determinar que la Dirección General de Caminos pagó básicamente a Constructora Nacional Sociedad Anónima por determinados renglones de trabajo que nunca fueron ejecutados. Tal es el caso de la instalación de pasarelas dentro del tramo carretero. De acuerdo a los términos contractuales, se debían instalar 7 pasarelas. En el tramo únicamente se encuentran instaladas 5. Como reitero, se delegó una función pública y como una comisión para CONASA por la gestión para la adquisición de terrenos, se le pagan más de 11 millones de quetzales, lo cual evidentemente perjudica los intereses del Estado. Y además de ello, se determina que se sustraen aproximadamente 15 millones de quetzales a través de otra modalidad delictiva, que fue utilizar a un grupo de personas, simular que eran propietarios de terrenos, falsificar expedientes administrativos y con ello permitir que dichas personas se agenciaran de recursos públicos de forma ilegítima, dañando o afectando en todo caso el patrimonio público. Son parte de las irregularidades que han sido detectadas. Hemos cuantificado el daño patrimonial causado al Estado en aproximadamente más de 126 millones de quetzales, lo cual incluye ese renglón de trabajo que evidentemente se ejecuta con deficiencias constructivas, es decir, el muro de suelo enclavado, que son los muros laterales de la carretera que han colapsado específicamente a inmediaciones del kilómetro 61 de este proyecto vial, Mariano. Señor fiscal, entonces, retomando, se adjudica la obra a este grupo Renova, pero realmente quien ejecuta y construye es CONASA, ¿es así? Es correcto. Definitivamente logramos establecer
fehacientemente la vinculación entre ambas entidades mercantiles. Prácticamente CONASA utiliza a Renova para poder participar, para poder agenciarse de la licitación, en función de que CONASA no podía participar por los problemas o los procesos judiciales que habían enfrentado dos de sus anteriores representantes legales. Desde ese punto de vista, se realizan una serie de actos preparatorios, se simulan contratos entre ambas entidades mercantiles que tenían por objeto que Renova pudiese acreditar tener una experiencia totalmente inexistente en la construcción de carreteras. Se realizan operaciones tales como la supuesta compraventa de maquinaria y equipo o de maquinaria y vehículos entre ambas constructoras, lo cual definitivamente tenía como cometido que Renova pudiese acreditar ante la Junta de Licitación que era propietaria de las máquinas y de los vehículos necesarios para la ejecución de un proyecto de esta magnitud. Sin embargo, en todo momento, Constructora Nacional Sociedad Anónima, CONASA, estuvo detrás de Renova y, como reitero, esto se verifica a través de las transacciones bancarias, de las transacciones financieras, por medio de las cuales, o mejor dicho, al realizar el análisis de las mismas, pudimos determinar que un 98.46%, casi un 99% de los recursos que el Estado paga a Renova, inmediatamente son transferidos a CONASA. Señor fiscal, entendemos el tema de la fachada para poderse adjudicar la obra, pero el tema es que CONASA ha hecho mucha obra pública y realmente lo que sucedió en el libramiento de Chimaltenango es bochornoso. O sea, entenderíamos que una empresa sin experiencia se hubiera ganado la licitación y que hubiera intentado hacer la construcción y que no supiera lo que estaba haciendo, pero una empresa como CONASA que cometa ese tipo de errores, pareciera que hay dolo intencional o la corrupción fue tan grande, o sea, se escapa de la comprensión realmente. Sí, Carmina, lo que sucede es que desde un inicio existe una deficiente planificación del proyecto. Nosotros poseemos información, obviamente, en cuanto a que prácticamente CONASA de alguna forma podría haberse agenciado también de esa primera adjudicación en el año 2014 a través de operaciones o prácticas fraudulentas. Pero lo cierto es que existió una muy deficiente planificación, no se realizaron los estudios correspondientes, el estudio hidrológico, el estudio hidráulico, los estudios de suelos, y algo que hay que destacar es que ante los inconvenientes que surgían durante este periodo de tiempo cuando se inicia la ejecución de los trabajos, para poder adquirir los terrenos necesarios para que se pudiese construir la carretera, la Dirección General de Caminos modifica en varias oportunidades la línea central de la carretera, es decir, el diseño original. Y esto conlleva a que el proyecto atraviese determinados terrenos cuya carga hídrica son, o es, mejor dicho, bastante considerable, y naturalmente que esto ha ocasionado el colapso de esas paredes laterales o de esos muros laterales que podemos observar a las orillas de la carretera. Además de ello, los ingenieros expertos de la Contraloría General de Cuentas, Carmina, pudieron determinar la utilización de materiales de mala calidad, de inferior tamaño a los que estaban establecidos no solamente en los planos de la obra, sino que específicamente en las especificaciones generales para la construcción de carreteras y puentes, que en el argot de los ingenieros ellos le denominan el libro azul, y en donde se encuentran consignadas todas las características de los materiales, las medidas que se deben utilizar o respetar en este caso para la ejecución de una obra de esta naturaleza. Sin embargo, se dejan de cumplir con estas especificaciones, y esto conlleva obviamente el colapso de una buena parte de esos muros laterales que tuvieron un costo adicional para el Estado de 15 millones de quetzales. Fiscal Campo, quisiera que termináramos esta entrevista, primero esperando que los medios de convicción y todas las evidencias que ustedes lograron recabar y los dictámenes pues lleven a la sanción y condena
de los responsables si así lo deciden los jueces. Pero hay un tema que siempre preocupa a la gente y es, bueno, mientras suceden todas estas investigaciones, los casos, las obras se van deteriorando o no se continúan llevando a cabo porque sencillamente se tiran al olvido o hay alguna decisión judicial y nada pasa. El malogrado proyectos de Odebrecht en la costa sur o los otros donde hay mucha corrupción son ejemplos claros donde está bien que se investigue y se castigue, pero no pasa nada. Y el usuario, nosotros los contribuyentes, seguimos sufriendo de malas carreteras, arriesgamos la vida cuando transitamos ahí. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Va a suceder lo mismo? Que como está todo bajo investigación, ustedes piden medidas cautelares y la obra se va a deteriorar más rápido de lo que una vida útil de una obra de estas características debería de tener. ¿Qué podemos esperar los contribuyentes, fiscal Campo? Gracias por su pregunta, Mariano. Es muy importante. En principio, quiero comentarle que estamos muy satisfechos con la labor de investigación que hemos desarrollado hasta el momento. Esta es una investigación científica que está soportada no solamente en informes de auditoría, informes técnicos, tenemos básicamente dictámenes periciales, informes de análisis financiero. Estamos con la absoluta convicción que el presente caso puede llegar a un debate oral y público y que ante un tribunal de sentencia, en este caso con competencia para conocer procesos de mayor riesgo, puede determinarse esa responsabilidad penal de las personas implicadas. Ahora bien, en cuanto a lo que usted planteaba, debemos recordar que esta obra pública no ha sido debidamente recepcionada por parte de la unidad ejecutora, que en este caso es la Dirección General de Caminos. En algún momento se argumentaba por parte de los abogados defensores en la audiencia de primera declaración, en la cual el juez Maynor Moto favorece a muchísimos funcionarios públicos de la unidad, es decir, de la Dirección General de Caminos y del Ministerio de Comunicaciones, que para poder realizar algún planteamiento en el ámbito penal era necesario o era un requisito esencial que se agotaran las instancias administrativas. Nosotros definitivamente no compartimos este criterio, son dos cosas totalmente distintas. El Ministerio Público ha accionado puesto que existen indicios suficientes de la comisión de delitos. Hablamos, por ejemplo, del uso de documentos falsificados, hablamos de la sustracción de recursos públicos, hablamos de inclusive de posible sobrevaloración de costos, de la entrega de una obra de mala calidad. Es decir, Absolutamente de existen. acuerdo con usted, fiscal Campo. No es esa no, la pregunta. Estamos convencidos, y por lo menos de lo que usted nos comenta, que esos 155 de esta primera etapa, sabemos que ya nos anunció, habrán otras etapas, podrán llegar a las condenas y a las sentencias y a los castigos que correspondan, que la justicia sea implacable contra los corruptos. El tema es el usuario. El tema es esas obras que se van quedando y quedando. Mencioné el caso de las carreteras de la costa sur, producto de la corrupción de Odebrecht y de Sigma y de todas esas empresas total absolutamente corruptas. Pero en este caso, cabe la opción de que el Estado u otra empresa arregle las cosas y que el usuario pueda transitar porque son nuestros impuestos los que pagan esas obras. Desde luego, Mariano, esto es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Es responsabilidad exclusiva de la unidad ejecutora, es decir, de la Dirección General de Caminos. Independientemente del proceso penal que se encuentra en desarrollo, definitivamente se deben adoptar las acciones dentro del ámbito administrativo y dentro del ámbito de las competencias, en este caso de los entes responsables del mantenimiento de la red vial o de la construcción de carreteras para hacer que estas obras públicas realmente sean viables y que los usuarios podamos transitar en ellas sin correr ningún tipo de peligro. Sin embargo, Con esa respuesta, licenciado, perdone, ya producción, Pamela, en lo concreto, ya me está jalando las orejas y a Carmina y a mí nos ha dicho que tenemos que terminar. Seguramente en una próxima entrevista continuaremos y también vamos a indagar en el Ministerio de Comunicaciones, porque en serio, la gente, los usuarios nos dicen, bueno, arreglen. Una cosa es condenar, sentenciar, otra cosa es que la cosa esté bien hecha. Muchas gracias, fiscal Campo. Muchas es un gracias, señor gusto fiscal. estar con ustedes. Muy Muchísimas amable. gracias.
Carmina, lo decimos, le vamos a dar seguimiento. Así es. Bueno, a ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos para que continúen con Canal Antigua y a Carmina y a mí nos volverán a ver el próximo miércoles. Buenas noches, buen descanso.